El corazón a la parte cardíaca, por favor, les voy a rogar atención. Definitivamente, les he mostrado miastenia gravis también, ¿correcto o no? Les he mostrado miastenia gravis, ¿correcto? A los Carlos. Hola. Sí. Vocal en este caso. Denme un segundo, porque yo sé que ya han llevado potenciales de acción, ya han llevado todas esas cosas, son ustedes ya letrados en eso, así que no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a iniciar esto. Muy bien. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Este ya lo conocen. Con ustedes hemos revisado ¿qué? A ver, recordaremos un poquito. ¿Hemos revisado muscular? Sí. ¿Correcto? ¿Hemos revisado ruidos y electrolitos? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es ir a cardiovascular que no hemos revisado con ustedes. ¿Sí? Y por favor atiendan porque en base a esto es el examen que van a dar probablemente el parcial práctico. Así que por favor atiendan. ¿Sí? Por favor entiendan de que para entender fisiología cardíaca, ¿sí? Necesito yo primero revisar la anatomía y algunos aspectos. Por si acaso, cuando te pregunten qué es el corazón, vas a decir que es una bomba muscular electromecánica. Ya tiene una parte eléctrica y tiene una parte mecánica. Y eso es lo que voy a hoy día tratar de hacerte entender y tomar en cuenta para qué. ¿Por qué te estoy dando esto? Porque esta es la base de electrocardiografía. ¿Ya? Porque tenemos que hacer después de lo que es ciclocardíaco y todas esas cosas en práctica, vamos a automáticamente empezar a hacer el electrocardiograma. Y no pueden hacer un electro si no tienen las bases de hacer electro. Lastimosamente ustedes no están avanzando como yo quisiera que avancen y sabe la doctora que debería ser coordinada la práctica con la teoría. Por eso, por ejemplo, yo estoy en el electro. Estoy en el capítulo 11 de ahí. ¿Sí? Y no sé cómo lo harán los pero yo ya debería estar ahí. ¿Por qué? Porque los estoy preparando a mi grupo y aparece la siguiente práctica. Entonces, ¿qué hace el corazón? Es una bomba muscular que en realidad hace que la sangre sea transportada a través de los vasos sanguíneos, lógico, con ello oxígeno, nutrientes y desechos. No te olvides de eso, por favor. Ahora, cuando hablo de todos estos elementos, es necesario en la anatomía revisar, lógico, la anatomía del corazón, los circuitos de circulación y el músculo cardíaco. Atiendan ahí atrás, porque les vuelvo a decir, cuidado que me digan que no está difícil el examen, que no han podido hacer, que no sabía, todo lo que yo doy en clases prácticas, pregunto en el examen. De la manera como lo doy, todas esas cosas. No es como yo quiero, sino es como debería ser y está basado en los softwares, y estos softwares yo no lo he hecho. ¿Ya? Así que por favor te vuelvo a decir. Si te fijas, el corazón está ubicado en el mediastino medio anterior. Si te fijas, el corazón tiene la forma de un cono truncado en la vista anterior. Por ejemplo, vas a ver esta vista, ya no nos enfoca la vista, pero vamos a ir a esta otra vista. Ahí está. Bueno, ahí está una vista que es en este caso lateral. Si te fijas, vamos a ir a la vista lateral, vamos a salir de esto. No quiero ver la vista. Vamos a ver, vamos a hacer un... Ya, ahí está. El corazón tiene la forma de un cono, cuya base es superior. Fíjate, la base es superior. La base es derecha, por si acaso. El vértice es inferior e izquierdo. No te olvides de eso. Aquí sí se puede ver eso. Mira, la base es superior y además es posterior. Por eso que el corazón tiene una triple oblicuidad. No te olvides, está mostrado en el otro software. Y el vértice tiene una estrecha relación con la pared costal. Especialmente el vértice está en relación con el quinto espacio intercostal, casi por debajo de la tetilla en la línea medio clavicular. Este choque de la punta que se llama tiene una importancia clínica súper importante, perdón, la redundancia, ¿sí? Y en realidad cuando esto se desplaza, ya sea a la izquierda o quizás no se percibe, no es tan,
sea, entra dentro de lo que es la patología. Aquí vemos una vista posterior. ¿Para qué sirven estas vistas? En realidad, para hacer una proyección a la radiología. Cuando tú ves una radiografía de tórax, ¿sí? Lo que vas a ver es eso, la sombra cardíaca y todos los elementos que salen del corazón o llegan al corazón, indudablemente los elementos que están alrededor de él, son una radiografía. En una vista posterior podemos ver claramente, si hago clic aquí, mira la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda con sus dos orificios. No he traído el corazón, voy a traer el corazón para que lo vean, pero cuando hagamos el electrocardiografía, ¿ya? No necesito hacer el experimento del corazón de vaca, ¿no? Vamos a tener, alguien va a tener que hacer, si no, que se llama después de hacer la práctica, vamos a tener que ir a comer, ya, escucho, así que nada que ver. O alguien quiere hacerlo, usted me dice. ¿Ya? Entonces nada, que yo voy a hacer otra cosa y vamos a ver. Y además, sí van a hacer probablemente corazón pequeño de chanchito, ¿ya? Para hacer la práctica de las válvulas, porque ese sí que es genial. Ese es genial. Si te fijas, ahí está la circulación, los mismos elementos, la aorta y todos estos elementos importantes. Aquí vale la pena destacar, si tengo en estas vistas, la vista lateral, la vista anterior, ¿sí? Aquí tenemos la descendente anterior de la arteria coronaria. Esta es la coronaria derecha, ¿sí? Si le damos la vuelta en la vista lateral izquierda, ¿sí? Vas a ver, sí, esta es la coronaria izquierda, esta es la descendente anterior y esta sería la circunfleja que está dando vuelta el corazón. Podemos ver el corazón real de humano, ya que ustedes van a ver cómo decía, de hecho es el corazón lastimado, pero tiene interesantes detalles en todo esto. Bien, vamos al siguiente elemento y a destacar que el corazón en realidad no es una bomba, sino son dos bombas conectadas en paralelo. Eso tiene que estar en tu cabeza, no es una bomba, son dos bombas conectadas en paralelo, con donde la bomba izquierda maneja sangre arterial y la bomba derecha maneja sangre venosa. Esto está conectado a un sistema de tubos con un fluido. Por eso que cuando lleguen a la parte del capítulo 14, 15, 16, todo es dinámica de fluidos o física de fluidos, ¿ya? Y en realidad, en base a esta física de fluidos es que circula la sangre a través de lo que sería el corazón, ¿ya? Y lógico, los vasos sanguíneos y todo eso, ¿sí? Y no te olvides que los diferentes circuitos, maneja sangre oxigenada, este maneja sangre desoxigenada o sangre venosa, ¿ya? Aquí tenemos una imagen mucho más familiar, donde este circuito es el circuito menor de circulación. ¿Por qué se llama circuito menor? Porque maneja bajas presiones, ¿sí? Y este es el circuito mayor de circulación, porque maneja alta presión. Ojo, que esto es importantísimo, por si acaso, ¿ya? En la parte de ciclo cardíaco. Por ejemplo, su presión de este circuito es de 25 sobre 8 milímetros de mercurio. Su presión del circuito es de 120/80. Por favor, tomen atención en esto, ¿sí? Aquí si te fijas la conexión entre lo que es el corazón derecho y el corazón izquierdo y los elementos diferentes que salen. Seguimos, ¿sí? Cuando hacemos un corte histológico del corazón, aquí vemos al músculo cardíaco, que en las anteriores clases también les he mostrado la diferencia entre cardíaco, liso y esquelético. Cardíaco es estriado, apenas se ven aquí las estriaciones, ¿ya? Pero lo que más llama la atención son los discos intercalados. Estos discos intercalados son uniones entre las fibras musculares que garantizan la conexión y el contacto entre fibra y fibra y garantiza esa disposición en sitio que tiene en este caso el músculo cardíaco, ¿ya? Ahora, fíjate por favor, cuando hago una magnificación de esta célula magnificada, vamos a ver que tienen algunos detalles, como por ejemplo los desmosomas. ¿Qué son estos desmosomas? Son uniones de sostén entre células. Pero ¿qué hacen las gap junctions? O sea, las uniones estrechas son uniones de contacto y de comunicación. Si te das cuenta, son como canales que comunican esta célula con otra. Esta es la línea Z. Entonces, entre línea Z y línea Z está un sarcómero. Aquí vemos el retículo sarcoplástico y este es un disco intercalado. Te fijas, como interdigitaciones, que se van a interdigitar con las otras fibras y van a, de esa manera, igual tener estos elementos como las uniones estrechas y comunicarse entre todo eso. Y además aquí tienes los famosos túbulos en T, que son una conexión entre el espacio extracelular y el espacio de lo que sería del retículo sarcoplástico y el túbulo en T, porque es una comunicación. Y seguramente la doctora les ha hablado de los receptores de hidropiridina y de rianolina que les he mostrado, ¿correcto o no? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Correcto o no? ¿Sí o no? Hemos visto en la anterior clase esto.
Les he mostrado incluso lo que es lo que son las, ¿cómo les podría decir? Lo que son, cómo funciona el músculo, cómo se despolariza y todos esos elementos. ¿Está bien o no? Ya, muy bien, ok. Ya, entonces saben de qué estoy hablando. Los demás no estaban ubicados. De eso todos se preguntan, todo. Ya, aquí están las fibras de actina ahí, miosina. Otro elemento importante a destacar es el sumario, es el resumen en el cual aquí hemos revisado rápidamente la parte anatómica del corazón, lo que hace el corazón entre los dos circuitos y todo eso. ¿Estamos? Vamos a hacer un mes y vamos a ver al siguiente elemento, perdón, ya no, al siguiente tópico. ¿Ya? Y el siguiente tópico es esto que tú ya conoces por anatomía, y este es el sistema de conducción cardíaca. El sistema de conducción cardíaco es un grupo de células autorrítmicas, o sea, el sistema de conducción son células que lo que hacen es generar el impulso cardíaco en el corazón, el impulso eléctrico, el potencial de acción, y estos manejan la frecuencia cardíaca. Consiste en un grupo de células autorrítmicas que inician y distribuyen los potenciales de acción al corazón. Imagínate, sin el sistema de conducción cardíaca el corazón no sería coordinado, ni funcionaría de forma coordinada. ¿Correcto? Entonces vamos a revisar este sistema de conducción cardíaco. Este sistema de conducción cardíaco, primero aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Identificar los elementos que tienen, que está compuesto el sistema, cómo viaja la información en el corazón, ese potencial, y reconocer si va a ir de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ¿ya? Y además, esto relacionando con el electrocardiograma y el trazado electrocardiográfico. Mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si te das cuenta, siempre te va a perseguir para estos capítulos de corazón, el capítulo 5 y 4 de la. Siempre, ¿ya? Y para casi toda la vida te va a perseguir estos 4 capítulos. Mientras seas estudiante, en tu cabeza va a estar en fármaco, vas a hablar de esto. Incluso en las mismas áreas clínicas, siempre vas a hablar de canales, de potenciales, de despolarización y todas esas cosas. Bien, entonces, de aquí, mira, este es el sistema de conducción cardíaco. Si te das cuenta, son células que están mimetizadas en el corazón. No creo que hayan visto estas células en el corazón anatómico, ¿correcto? No creo, es difícil, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita ya van a ver. Están en medio del corazón. Por ejemplo, el nodo sinusal está cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Este nodo sinusal se comunica al nodo auriculoventricular a través de las fibras internodales. Estas fibras internodales, entre comillas, también despolarizan la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y lógico, inicia todo aquí. Una vez que viaja el potencial, llega al nodo AB, y el nodo AB está también en la aurícula derecha, pero en la base de la aurícula derecha. Si te fijas, tiene una prolongación, ahí está la prolongación, ¿ves? Este es el tronco del haz de His, o si quieres tomarlo, el haz auriculoventricular, y de ahí vienen las ramas del haz de His, izquierda y derecha, y todo eso termina en las fibras de ¿qué? De Purkinje. No te olvides de esto, por favor. Ahora, fíjate, por favor, ya, es necesario que entiendas que el camino que sigue el potencial de acción cardíaco es siempre desde la base al vértice, ¿ya? Y mira cómo todo empieza en el nodo sinusal, ¿sí? Siguen las fibras internodales, se queda en el nodo auriculoventricular, o sea, pasa por él, y una vez que pasa por él, se despolarizan esa despolarización y ese potencial viaja por las ramas de las His y termina en el músculo cardíaco con la ayuda de las fibras de ¿qué? De Purkinje. Aunque aquí yo te debo decir que el sistema de conducción cardíaco está representado por estos elementos, pero ¿dónde termina el estímulo? Pues tiene que terminar en las células contráctiles. ¿Dónde debe terminar? En el músculo cardíaco. No puede terminar aquí el estímulo. Entonces, ¿cómo se despolarizaría el músculo? ¿Ok? Es pregunta de examen. Ya, ahora si te fijas, aquí yo quiero que veas este proceso, ¿sí? Y este proceso lo voy a poner aquí. Si te das cuenta, ahí se está terminando de despolarizar la aurícula. Quiero que entiendas que despolarización no es lo mismo que conversión. Este es un fenómeno eléctrico, la conversión es un fenómeno ¿qué? Mecánico. Entonces, fíjate, después de que se despolariza, mira, ya está empezando a entrar a los ventrículos, la aurícula recién se está contrayendo. Entonces, la despolarización es un fenómeno eléctrico y la conversión es un fenómeno mecánico. ¿Ok? ¿Ya? Aquí vamos a ver el trazado electrocardiográfico. En realidad, ¿qué es lo que nos indica un trazado electrocardiográfico? Son todos esos flujos de energía representados en ondas.
Por ejemplo, la onda P, que es lo que representa la despolarización auricular. El complejo QRS, la despolarización ventricular. La onda T, la repolarización de los ventrículos. En realidad, este trazado electrocardiográfico nos representa lo que está pasando en el corazón. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tienes una pista de todo lo que pasa en el corazón. Vamos a hacer una pausa. Si te fijas, cuando está terminando la onda P, está terminando de despolarizarse la aurícula, pero no se contrae. En realidad, con el electro yo no voy a definitivamente evaluar contracción del ventrículo. Voy a evaluar ¿qué? Solo los cambios eléctricos. No te olvides de eso, ¿ya? Y entonces la onda P, ¿qué va a pasar? Mira, está terminando de despolarizarse y recién se va a contraer. Fíjate a ver. Ahorita vamos a hacer primero quiero que veas de la salud. No, está muy. Ahorita vamos a ver. No saca nada. Pero aquí también quiero expresar lo siguiente. Fíjate, este es el ventrículo. Si te fijas, se está produciendo el QRS y ya está empezando a bajar. Todavía los ventrículos no se han contraído. Entonces, el fenómeno de despolarización es un fenómeno ¿qué? Mecánico, eléctrico. Y después del fenómeno eléctrico viene el fenómeno mecánico. Vuelvo a decir, el fenómeno de despolarización es un fenómeno eléctrico. Entonces, primero se da la orden al ventrículo para que se despolarice. Y después recién se produce la parte de contracción, que sería la parte ¿qué? Mecánica. Eso, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esos elementos importantes. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, esto es un poquito que se ha colgado, pero ya han entendido estos conceptos, ¿ok? De hecho, aquí viene el resumen de todo esto. ¿Ya? Y en realidad hemos revisado estos elementos y la relación que existe de estos potenciales con el electrocardiograma. Ahora, fíjate lo que te voy a mostrar. Voy a mostrarte el potencial de acción cardíaca. Yo sé que tú no has llevado, pero ya me vas a entender a qué se refiere, porque has llevado potencial de acción muscular, ¿ya? Y me estoy adelantando porque, como les digo, necesito ya hacer con ustedes electro, ruidos cardíacos, tomar la presión, porque si no, nunca vamos a terminar, ¿ya? Ahora, si te fijas en lo que es el potencial de acción cardíaco, ¿ya? Es el resultado de todos esos flujos de energía que van a garantizar la acción coordinada de las contracciones en el corazón. O sea, sin este sistema de conducción cardíaca, ¿qué pasaría con el corazón? Se contrajese o se contraería de forma anárquica. Las aurículas por su lado, los ventrículos por su lado, ¿ya? Y en realidad se producirían arritmias. Entonces, gracias a este sistema de conducción cardíaca que genera potenciales, el corazón se contrae de forma ¿qué? De forma ¿qué? Coordinada. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Ahora, vamos a ver estos elementos y vamos a analizar algunos de ellos, como por ejemplo objetivos. De hecho, vamos a ver los cambios iónicos que se presentan en el corazón, tanto en el sistema de conducción como en el músculo. Vamos a entender cómo es el potencial de acción en el músculo. Vamos a entender cómo una fibra autorrítmica, o sea, del nodo sinusal, promueve ese potencial. Y vamos a aprender nuevamente, mira, ¿qué es lo que tienes que saber? Potencial de reposo, despolarización, repolarización y potencial de acción. Nuevamente, el capítulo 4 y 5 es como decir la base de todo esto. ¿Estamos? Bien, aquí está el sistema de conducción cardíaca, un grupo de células que generan el potencial, viajan a los ventrículos y los ventrículos se despolarizan todo, ¿sí? Y lo que hace este potencial de acción, que es el trigger, o sea, ¿qué quiere decir? El iniciador de la contracción, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo es eso que se genera, porque tienes que saber. En realidad, si te fijas, esta es una fibra de conducción, puede ser nodo sinusal y este es el músculo, ¿correcto? Detalles a destacar. Fíjate, aquí te destaca las uniones estrechas, ya que es lo que más destaca, y esta fibra muscular, pero esta fibra cardíaca, que es nada más que solo un músculo, ¿cómo les puedo decir? Es una fibra muscular modificada, que no tiene fibras de actina y miosina, porque si te fijas está mimetizado entre el músculo. Es como si yo me iría a sentar al centro de ustedes, ¿ya? Y manejaría la clase. Y viene la doctora o la directora y me dice, ¿dónde está el doctor Salvatierra? Tendría que estar ahí o adelante. No, está al centro manejando la clase, estoy mimetizado. Las fibras de este sistema de conducción cardíaca están mimetizadas en el corazón y a veces forman parte incluso de lo que son las fibras musculares. Entonces, ¿qué pasa? Detalles importantes aquí a destacar: las uniones estrechas, estas fibras que no tienen actina y miosina, y estas sí que tienen, que son las fibras del trabajo. ¿Correcto? Bien, sigo.
Ahora, también es importante aquí destacar que cuando se produce la despolarización de esta fibra, recién las 8 se despolarizan, fíjate. ¿Correcto? Entonces, no te olvides que aquí las células están en ¿qué? En reposo, ¿ya? En negativas, y esto por fuera está positivo. ¿Cuál célula primero se despolariza? Pues la primera que tiene un potencial más rápido de despolarización. Entonces, y recién el potencial viaja a otra célula. Si hubiera células aquí, también van a viajar hasta allá. ¿Ok? ¿Ya? Esto, por favor, es súper, pero súper importante. Si hay preguntas, me dicen, porque yo ya sé que entienden esto, porque ya he llevado un músculo, les he explicado un poco. Y además, ya saben potenciales, así que no me digan que no entienden nada. ¿Sí? Y en más, ya les he dicho que para entender el músculo cardíaco necesitan saber músculo esquelético y potenciales, además transportes. Bien, ahora, fíjate, por favor, si yo voy a hacer una magnificación de esa partecita, mira por favor, esta es una célula autorrítmica, o sea, no sinusoidal. Aquí está una célula muscular. ¿Qué llama la atención en esta imagen? Llama la atención los canales de sodio, los canales de potasio, los canales rápidos de calcio, ¿ya? Y aquí la unión estrecha. Si te fijas, en todas están las gap junction. En todas. ¿Y por qué está? Yo no he hecho este software, lo han hecho estos señores, y todo lo que está aquí es súper importante, incluyendo la membrana celular, el exterior y el interior. En este caso el interior es negativo, el exterior se supone que es positivo, ¿ya? Y ahí está. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en esta célula autorrítmica, porque cómo es que genera su potencial y se autoestimula, o sea, tiene la capacidad de generar potenciales. Lo primero que debes saber es que esta célula autorrítmica tiene un potencial de acción y un potencial de reposo. Primero, ya como ya lo conocen. Entonces, ¿cuántos tipos de potencial hay en las células? Dos, el potencial de reposo y el potencial de acción. Su potencial de acción, mira, tiene dos fases, una despolarización y una repolarización. ¿Qué es la despolarización? Cuando la célula se vuelve positiva. Aquí está despolarizada. ¿Ya? ¿Y qué es repolarización? Cuando la célula recupera su negatividad, se vuelve, como tú dices, negativa. Ahora, vamos a ver el diagrama de coordenadas que se genera, o el cuadro que se genera cuando esta célula se despolariza. Lo primero que debes saber es que estas células autorrítmicas, ojo, es pregunta de examen, su potencial de reposo es más positivo que el músculo. ¿Cuánto era del músculo esquelético el potencial de reposo? Menos 80, menos 90, menos 85 yo manejo. ¿Sí? Entonces el músculo, esto dice aquí, este músculo cardíaco tiene el mismo potencial del músculo esquelético de reposo. Entonces, ¿qué pasa con una célula autorrítmica? Su potencial de reposo es más positivo. Entonces, la que primero se va a despolarizar, ¿quién va a ser? Pues se supone que es esta célula. ¿Por qué? Porque su potencial de reposo es más positivo. Uno. Y la otra causa, ¿saben cuál es? Es que esta célula es naturalmente permeable al sodio del reposo. ¿Cómo era la permeabilidad del reposo de la célula? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo era la permeabilidad? O sea, ¿qué quiere decir el reposo? ¿Qué iones salen y entran por goteo? El sodio entra y el potasio sale, ¿sí? Pero ¿cuál es la relación? ¿Cuál entra más, cuál entra menos para que la célula se mantenga negativo? Sale más potasio que sodio. Eso es una relación de 100 a 1, lo dice el libro, deberías saber, ¿ya? Pero ¿qué pasa en estas células? Estas células tienen un potencial de reposo inestable que se llama impediente. ¿Ya? Mira, esta célula, en vez de que sea permeable, como te he dicho, en reposo al potasio más que al sodio, es al revés, es un poco más permeable al sodio. Y lo que hace es que permita que ingrese más sodio a la célula. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? La ubica en el potencial. ¿Qué potencial se llama ese? Un umbral. Una vez que se coloca en el potencial umbral, esta célula ya puede despolarizarse. No te olvides que estos iones que han hecho cambiar la polaridad dentro del músculo, ya un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate por favor. Ese cambio de potencial que se ha generado, que es el estimulador, el gatillo, si quieres tomarlo, ya va a abrir los canales rápidos, en este caso, de calcio, ¿ya? Y ahí está, el calcio va a producir la despolarización. El influjo rápido de calcio hace que el potencial suba hasta incluso más de cero y se vuelva francamente, ¿qué? Positivo. Una vez que se ha producido eso, ¿qué va a pasar? Pregunta. Ya se tienen que repolarizar y se van a abrir los canales de potasio. Y ahí tienes cómo se produce el potencial de acción de una célula del nodo sinusal.
ya se produce la despolarización y la repolarización. No hay meseta. Aunque no, en las células del corazón eléctricas puede haber meseta en algunas, pero ahorita no sinusal no va a haber, no hace meseta. Entonces solo hace ¿qué? Despolarización y después repolarización, sabiendo que este potencial de reposo de esta célula es inestable. ¿Qué significa? Poquito a poco le gotea ¿qué? Sodio, y una vez que llega al umbral se despolariza. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué pasa después de todo esto? Pregunta. ¿Ya? Resulta que la célula tiene mucho sodio dentro y tiene mucho potasio fuera. Entonces, ¿qué hace? Se activa ¿qué? La bomba de sodio y potasio. Bombea y corrige, si quieres tomarlo, esas concentraciones de iones. Bien, indudablemente esto no lo va a hacer mucho el nodo sinusal porque su frecuencia de despolarización es de 70-80. O sea, esto tiene que hacerlo rápido, la bomba de sodio y potasio. Muy bien. Seguimos. Mira, por favor. Ahora, ¿qué está pasando con esta célula? ¿Qué reconoces en esta célula? Esta célula es una célula contráctil en reposo. ¿Ya? Ahora, lo más importante aquí, estos son canales rápidos de sodio, canales de potasio y canales lentos de ¿qué? De calcio. Ahora, si te fijas nuevamente aquí hay una unión estrecha. ¿Te acuerdas qué ha pasado con esta célula? ¿Ya? Se ha despo ¿con qué? Con sodio y calcio. Entonces, resulta que dentro de la célula va a haber más calcio y sodio de lo normal. Entonces, el calcio que va a hacer y el sodio va a difundir por estos canales a esta otra célula. Va a cambiar su potencial y va a ser el estímulo suficiente para que ésta se despolarice. Vamos a ver. Ahí está el artículo. Entonces, vale la pena destacar que la célula muscular tiene en su potencial de acción 3 fases. ¿Te acuerdas cuántas fases tenía la célula en este caso, de que genera potenciales? Solo 2, despolarización y repolarización. En este caso, esta célula tiene una meseta, el famoso platón, o la meseta. ¿Ya? Ahora, fíjate por favor, vamos a ver la siguiente imagen, y en la siguiente imagen vamos a ver esto. Mira, la célula esta cardíaca, ¿cuánto de reposo tiene? Menos 80, menos 90, de hecho ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Me está pidiendo que haga clic en la unión estrecha. ¿Te acuerdas que aquí hay sodio y qué? Calcio, y esto está pasando en milisegundos. Entonces, algunos calcios y sodios pasan a través de la capa. Y estos son los que van a iniciar la despolarización. Estos son el gatillo. Entonces, este pequeño flujo de iones lo que hace es cambia un poquito el voltaje, lo que inicia la despolarización en esta célula, solo que esta primero se despolariza. Por aquí pasan los iones que hacen la despolarización de esta célula. Estos inician el gatillo y se van a despolarizar. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a ver. Una vez que se ha producido este flujo pequeño de iones, se va a ver qué canales, los canales rápidos de qué? De sodio. Y en este caso de la célula, ¿qué es lo que hace? Francamente se despolariza. ¿Sí? Una vez que se ha producido esta despolarización, ¿ya? ¿Qué es lo que debe pasar? En esta célula hace una meseta, pero esta meseta es responsable. ¿Quién es? La meseta es responsable de los canales lentos de calcio y sodio. Aquí solo dice calcio, ¿ya? Pero también son de calcio y sodio, porque son lentos, entran lentamente. Pero si te fijas, va a salir algo de potasio, lo que va a hacer que la curva está baja un poquito, fíjate. ¿Ve? Entonces, esta salida de potasio lo que hace es que baje el potencial. Pero ¿quién mantiene la meseta? El calcio por sus canales lentos. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Ya, una vez que se ha producido la despolarización, la meseta, se tiene que producir ¿qué? La repolarización. Y la repolarización va a ser seguida de lo que es la eliminación de potasio hacia afuera de la célula y recuperar la negatividad de ¿quién? De la célula. Pero hay un detalle, mi potasio está afuera, mi sodio está adentro. ¿Quién empieza a bombear y a colocar todo en su lugar? La bomba de sodio y potasio. No te olvides. ¿Están entendiendo? Bien. Ahora, aquí, no sé, yo creo que la doctora les va a dar, porque tendría que darles. Esa es la cosa. Ya tendría que darles. Les voy a explicar una cosa. Supuestamente, escúchenme bien, solo hay 3 fases aquí en la despolarización. Mira, 1, la fase de despolarización, aquí 2, la fase de meseta y 3, la fase de ¿qué? De repolarización, ¿correcto? Esto es desde el punto de vista solo fisiológico del papelito negro. ¿Ya? Solo esto es desde el punto de vista
De hecho, esto no te va a servir mucho a vos en adelante. Lo que tienes que saber es las 5 fases de este potencial. ¿Para qué? Para que en farmacología entiendas de qué se está hablando cuando haya fármacos antiarrítmicos. En fisiopatología entiendas de qué se está hablando cuando un antiarrítmico es de clase 1A, 1B y dónde actúa, o cómo hace efecto la digital, cómo hace efecto el verapamino, ¿ya? Y en cardiología, peor. Entonces, las fases de este potencial de acción cardíaco del músculo cardíaco son 5. 1. La fase 0. Esta fase 0 se caracteriza porque la célula se despolariza con la entrada de sol. No te olvides de eso. ¿Ya? Esa fase es la fase 0. Entonces ahí ya tienes una fase. ¿Sí? La otra fase es la fase 2. Perdón, 1. 0, 1. Esta fase 1 se caracteriza ahí está. Esa fase 1 se caracteriza porque de la célula escapan algunos potasios, has debido ver. ¿Ya? Y lo que la célula es intentar repolarizarse, por eso se llama repolarización temprana. ¿Ya? Después, ¿qué te había dicho? Era que lo digo con color del calcio, esto lo voy a poner azul para que parezca el famoso potasio. Ahí está entonces el potasio, que es lo que hace, ¿sabe? ¿Ya? Poquito, no mucho, poquito, ¿ya? Y lo que pasa es que entra a eso, se activan los canales lentos de ¿qué? De calcio, y el calcio, ¿ya? Por los lentos, y mantiene la adhesión. Si te das cuenta, la duración de potencial, ¿cuánto es? Casi 300 milisegundos. El libro dice de 200 a 300 en el músculo, y aquí también está así. ¿Ok? Entonces, una vez que se ha producido eso, ¿qué es lo que pasa? Empieza a salir nuevamente, ¿qué? Potasio para la repolarización. Empieza a salir potasio, ¿ya? Y finalmente, esta sería, entonces, esta es la fase 1, ¿ya? Esta es la fase 2, ¿ya? Esta es la fase 3, ¿ya? Y hay una fase que se llama la fase 4, que está aquí abajo, ¿ya? Y aquí es donde funciona la bomba de sobrepropagación y la célula entra en reposo. ¿Entendido? Entonces aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5 fases. ¿Cuál es la importancia clínica? Resulta que los antiarrítmicos pueden ser de fase 3, de fase 4, pueden ser antiarrítmicos de fase 2, ¿me entiendes? Y ahí están los bloqueadores de calcio. Por ejemplo, los bloqueadores de calcio actúan en esta fase, ¿ya? Para mejorar la contractilidad cardíaca, ¿sí? Entonces, estos elementos los debes conocer, ¿sí? Si la doctora te da así, bien, excelente, pero si te da solo con las 3 fases, no te va a ayudar mucho, porque en realidad eso no es muy útil. Creo que esto está así en el libro, creo, no estoy seguro. No solo están las 2 fases, las 3, despolarización, meseta y repolarización, creo, ¿ya? Entonces, por favor, tome en cuenta estos detalles. Ahora, fíjate, por favor, ya, una vez que se ha producido la repolarización, ¿qué va a pasar? Lógico, con todo esto, no te olvides, antes de seguir en todo este proceso y en todo este show, se va a producir la contracción. Ya, ahora, vamos con el siguiente elemento. Entonces, definitivamente, estas células generan un diferente potencial de acción que las otras. Y si te fijas, la que primero genera el potencial de acción, ¿cuál es? La célula autorrítmica. Ahí está. Y después, recién viene esta. Fíjate. Primero esta. Y después esta. Primero esta. No es que el corazón se contraiga, se despolariza al mismo tiempo y se contraiga al mismo tiempo. Imposible. No lo puedes ver. Ya lo han desconectado. ¿Quién ha desconectado? Ya. Ahora conectamos. No vale. Es un poco revisar la anatomía del corazón. No te olvides que al corazón le llega sangre, en este caso a la aurícula derecha, por las venas canas. Este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí se ve solo la válvula semilunar, en este caso pulmonar, y no se puede ver la aorta. ¿Ya? Otro elemento, aquí lo ves de lateral, y ahí ves la válvula aórtica, y este sería el ventrículo izquierdo. Ya vas a ver esto, por favor. Ahora, ¿cuántas son las fases del ciclo cardíaco? En realidad las fases del ciclo cardíaco, según tu libro, son 4, ¿ya? Pero aquí dice llenado ventricular, sístole ventricular y relanación isovolumétrica. ¿De dónde el libro saca 4? Pregunta, ¿ya? Resulta que esto igual aquí está, no es que saque el libro esté mal o no esté mal. La sístole ventricular tiene 2 fases, uno la contracción isovolumétrica, ¿ya? Y el periodo de eyección. Esas 2 fases tiene el libro, que las pone aparte, ¿sí?
En realidad, el ciclo cardíaco tiene 3 fases que las puedes poner a 4, no hay problema, porque la sístole ventricular tiene 2 eventos: una contracción isovolumétrica y una fase de inyección o expulsión de la sangre. Vamos a ver un poquito esto. Sé que esto debo explicarles. Ahorita no va para mí explicarles, que les explique la docente y yo voy a pulir los detalles. Aún así, ya vamos a ver qué es esto. Si te fijas, aquí vas a ver el ciclo cardíaco explicado de otra manera. De hecho, yo explico primero así, con dibujitos, mis picazos, hago en la pizarra y después hago el cuadro. ¿Ya? En este, ¿tienes preguntas? No. Levanta la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ciclo cardíaco va a empezar con la despolarización de las aurículas. De hecho, tienes que saber eso. Pero no te olvides que esa despolarización va a promover la contracción de las aurículas. Cuando se contraen las aurículas, llenan los ventrículos. Entonces, todo ciclo cardíaco se va a iniciar en el llenado ventricular primero, porque si el ventrículo no se llena, no empieza un ciclo cardíaco. Para eso voy a utilizar un pigmento, y ese pigmento rojo, verde, ¿ya? Que lo que va a pasar, venir por las venas y la sangre cae por las venas, si te das cuenta, a la aurícula, cae, o sea, ni siquiera hay válvula, nada. La sangre a las aurículas está entrando todo el tiempo, ¿ya? Y la aurícula, ¿qué es lo que pasa? Se llena de sangre, y al llenarse de sangre en nuestro ventrículo está en diástole, empuja la válvula y se abre y se produce llenado ventricular. ¿Ya? En realidad, este llenado ventricular tiene 2 fases: una fase de llenado ventricular pasivo y otro activo. Por eso aquí dice A. ¿Sí? Este flujo de sangre pasa pasivamente desde la aurícula a través de las válvulas de los ventrículos abiertas, ¿ya? Y lo hace de un lugar de donde hay más presión hacia un lugar donde hay menos presión. No te olvides, cuando el ventrículo esté en diástole, el ventrículo tiene baja presión y este tiene sangre. Entonces, aunque sea 1 milímetro de mercurio y este 0, aquí es más alta la presión y la sangre tiende a ir de donde hay más a donde hay menos. Eso, por favor. Esa es la fase de llenado ventricular rápido, que se llama, que es pasivo. ¿Ok? Vamos a seguir. Ojo que esto es con dibujitos. El cuadro se entiende primero entendiendo el dibujito, ¿ya? Porque es así. Ahora, seguimos con el llenado. Si te das cuenta, este llenado ventricular se está dividiendo en 2 fases. Uno es rápido, pasivo, pero ¿qué falta? Que se llene el ventrículo totalmente de sangre. Entonces, para que se llene, la aurícula debe contraerse. Entonces, no te olvides que la aurícula ya se ha despolarizado. Y después de despolarizarse, ¿qué tiene que ser la aurícula? Se contrae. Entonces, empuja y va a forzar al contenido de la sangre a salir de la aurícula, entrar al ventrículo, y eso va a terminar el periodo de llenado ventricular. Prácticamente eso. Pero hay un detalle: si te fijas aquí, la válvula sigue abierta. En realidad, mientras esté abierta la válvula, no terminaría el periodo. ¿Con qué va a terminar el periodo de llenado ventricular? Va a terminar con el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Ya? Entonces, ahí ha terminado el periodo de llenado. Entonces, ¿qué viene después? La sístole ventricular. ¿Qué significa sístole? El ventrículo se está empezando a contraer. Pero no te olvides, antes ya se le da la orden al ventrículo para que se despolarice. ¿Por qué? No te olvides que primero es la orden eléctrica, después la parte mecánica. ¿Entendido? No te duermas. Yo sé que también tengo sueño igual que vos, pero ni modo, me tengo que aguantar. ¿Ya? Entonces, cuando se cierran las válvulas, empieza la sístole ventricular, y en este caso el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Atiéndeme, por favor, que te voy a preguntar. El ventrículo está lleno. A esta cantidad de sangre que tiene el ventrículo se le llama volumen telediastólico o volumen de fin de diástole. Este volumen es de unos 120 ml según nuestro libro. 120 ml, según nuestro libro. Según los libros de fisiopatología son 100, ¿sí? Pero lo que tú quieras. No te voy a preguntar yo cosas de que en realidad sean irrelevantes, pero mejor lo del libro por el mundo. Pero si te digo 100, es también normal. ¿Ya? ¿Por qué se dice volumen telediastólico? Porque es el volumen de fin de la diástole. La diástole ha terminado. Al terminar la diástole, ¿qué empieza? La sístole. Entonces el ventrículo para hacer sístole debe estar lleno. Este volumen es de 120 ml. Si te das cuenta, este periodo de contracción isovolumétrica, el ventrículo se está contrayendo porque está subiendo su presión dentro de él. ¿Me estás entendiendo? Pero las válvulas están ¿qué? Cerradas. No te olvides, por eso es isovolumétrico. El volumen no varía, se mantiene en los 120. ¿Estamos? Pero hay un detalle, ¿ya? Hay un detalle. Ahorita vamos a usar en español esto de otro software, pero hay otros detalles que no me gusta del español que se equivocan, ¿ya?
Aquí en detalle se destaca de lo siguiente: las válvulas están cerradas, aumenta la presión dentro del ventrículo y es bien cortito, es bien breve. Por eso dice aquí, este periodo es realmente donde dice breve, muy bien, muy pequeñito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa después? Seguimos en sístole ventricular. ¿Qué pasa después? Si te fijas, se produce el fenómeno de eyección. ¿Por qué? La presión dentro del ventrículo sube tanto porque el ventrículo sigue contrayéndose hasta que esta presión de la apertura de la válvula sigmoidea es vencida. ¿Ya? Y se produce ¿qué? La eyección. Ya se produce la eyección. Si te fijas, con esta eyección ha terminado la sístole ventricular. Pero ¿qué va a pasar ahora? Pregunta, ¿sí? Para que termine totalmente esta sístole, ¿sí? Lo que tiene que hacer el corazón es, uno, cerrar la válvula sigmoidea. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que las válvulas se cierran. Y si te fijas, ¿qué ha quedado dentro del ventrículo? Pregunta, ¿qué ha quedado? Un resto de sangre, en este caso un resto de pigmento. Entonces, ¿los ventrículos se vacían totalmente cuando se produce la sístole? Pregunta, no. Entonces, esta cantidad de sangre que ha salido de los ventrículos, ¿sí? En cualquiera de los dos, puede ser en este también, es de 70 ml. Y a este se le llama volumen sistólico. Por favor, atiende. Como te digo, todo esto te voy a preguntar. Yo no voy a ser el responsable de que te aplaces, vos, si no me entiendes. ¿Sí? Además, esto también la doctora te va a dar en la parte teórica, yo estoy reforzando. Y esto no me digas que estoy hablando en chino básico, estás entendiendo. Lógico, no estás aprendiendo, porque para aprender tienes que leer, pero de entender lo estoy haciendo claro. ¿Ok? Ahorita vamos a reforzar este conocimiento un poquito más. Bien, una vez que se ha producido el expulsivo, se produce la relajación isovolumétrica. ¿Por qué se caracteriza? Mira, los ventrículos están relajados, pero hay un volumen dentro de él. ¿Qué es este volumen que se queda? Este volumen se llama volumen de fin de sístole. Claro, finalizó la sístole, está en la otra fase. Entonces, al finalizar la sístole, se establece el volumen telesistólico. Tele significa final. Entonces, el volumen de fin de sístole es de 50 ml. No te olvides que tenía el ventrículo, ¿cuánto? 120. ¿Ha expulsado cuánto? 70. Entonces, ¿cuánto queda? 50. ¿Ya? Aunque esto no es cierto, entre comillas, esto es solo fisiología. Algunos libros manejan 130 ml, algunos libros manejan 120, otros libros manejan 100. En realidad no es mucho problema eso, pero tienes que saber que el ventrículo va a expulsar una cierta cantidad de sangre. En realidad, esto debe corresponder al 60% de lo que es el contenido del ventrículo. A eso se llama fracción de eyección, un elemento súper importante en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debe ser la cantidad de sangre que expulsa el corazón por latido? Porque esto es por latido, 70 ml. Pero puede ser 60. ¿Por qué? Mira, puede ser 60. Mira, ¿por qué? Mira, por favor. Por eso te estoy hablando con fisiopato, y esto a veces es incluso más didáctico. El contenido del volumen telediastólico, ¿cuánto es? 100 ml. ¿Ya? El volumen telesistólico va a ser 40 ml. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen sistólico? Volumen latido, que se le llama. A este caso se llamará volumen latido. El volumen latido va a ser 60 ml. Estos 60 ml, si los voy a transformar a porcentaje, corresponde al 60%. ¿Ya? Y este 60% se le llama fracción de eyección, porque está expresada en porcentaje. Fracción de eyección, o sea, fracción de expulsión. ¿Ya? La fracción de eyección debe ser para cualquier persona entre 50 a 60%. Si baja del 50%, mi paciente está con insuficiencia o hay algún trastorno que el corazón no puede expulsar la sangre. ¿Ya? Indudablemente este puede subir cuando tú haces ejercicio, ¿ya? Y hay demanda mayor del cuerpo. Por eso que tienes que aprender esto. Muchos de ustedes deben ser, ¿debo aprender todo esto? Sí, lo tienes que hacer para entender lo que viene más adelante. No necesariamente solo para fisiología, porque no es para fisiología, es para entender lo que viene. Bien, por eso que muchos de ustedes incluso ya entienden cómo funciona el músculo cardíaco, porque ya has entendido cómo funciona el músculo esquelético y es similar. ¿Entendido? Bien, ahora vamos.
Entonces este periodo de relajación isovolumérica también es bien cortito, no es largo, es como el otro, bien corto, ¿ya? Y se produce ese fenómeno. Entonces se relajan los ventrículos. Pero ¿qué es lo que está pasando después? Nuevamente ya está llegando sangre a la orina. Nuevamente, porque la sangre todos los ratos está llegando a la orina. Entonces la válvula, después de ese periodo de relajación isovolumérica, nuevamente cede a la presión de la aurícula, se abre y se produce llenado y empieza nuevamente la fase 1 de lo que es el ciclo cardíaco. ¿Entendido? Preguntas, por favor. Ya, aquí tenemos más o menos un corazón que lo que está pasando y pues no crean que esa sangre que se queda es una sangre que no se va a mover, no se estanca ahí, no, todo el tiempo se está recambiando, todo el tiempo, ¿no? Se queda ese poquito, pero después se recambia, queda ahí, es una cuestión de poco tiempo. Este es el cuadro que les van a dar, por ejemplo, que en realidad son los, vamos a poner adelante. Ya, por ejemplo, antes es que tenía que decir, les había dicho que el signo cardíaco eran eventos que se producen en el corazón, eventos de cambios de potencial, eventos de presión, eventos de cambios de volumen. Aquí incluso están los ruidos que estás escuchando. Entonces un signo cardíaco tiene muchos eventos y esos fenómenos se los plasma en este diagrama y se los tiene que explicar como te lo he explicado. Indudablemente faltan detalles como los ruidos y esas cosas. Aquí, por ejemplo, es la curva de la presión auricular. Entonces yo puedo decir que las aurículas, sus presiones están cercanas de ¿qué? De cero. Simple, ya. Voy a hacer el otro, ya. Voy a hacer el clic siguiente y aquí voy a ver la curva de presión del ventrículo izquierdo. Y puedo decir que el ventrículo izquierdo, ¿qué presión sistólica tiene? 120. ¿Qué presión diastólica tiene? 0. Sí, ojo con lo que te estoy diciendo. ¿Ya? El siguiente elemento es la presión de la aorta. La aorta hace esta curva. Pregunta, ¿cuánto será la presión sistólica de la aorta? La misma del ventrículo en sístole, 120. ¿Y cuánto es el diástole, la mínima? 80. Eso sí, ojo con eso, ¿sí? Atende lo que te estoy dando porque te va a servir. Finalmente, ya, aquí le vamos a adicionar la curva de volumen. Entonces, el ventrículo lleno totalmente, ¿cuánto es? 120 ml. Estos 120 ml es el volumen telediastólico y se vacía hasta 50, que sería el volumen que queda, el volumen telesistólico. Y ahí está la curva. Ya van a entender esto con lo que no sé cómo lo hará la doctora Barreto, nunca he visto su explicación. ¿Ya? Pero tendría que explicarles este cuadro y dibujar, ¿ya? Y ustedes van a venir a dibujar, yo les voy a enseñar. Finalmente, todo esto tiene relación con los cambios eléctricos del electrocardiograma. Mira la onda P, el complejo QRS, y la onda T, P, QRS y onda T. Bien, de aquí, ahí está, todo eso pasa al mismo tiempo. Todo eso pasa al mismo tiempo. Entonces son los cambios eléctricos, los cambios de presión, los cambios de volumen y además los ruidos que se producen. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos el resumen, ¿ya? Y creo que de aquí nos vamos a ir al otro software porque esto es lo que vas a entender esto, yo sé que sí, vas a entender. Venga, te explicaré. Este es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Ya no es por latidos, es por minuto. ¿Ya? Esta cantidad de sangre que bombea por minuto ya tiene que satisfacer las demandas del cuerpo. Si tu cuerpo te dice tenemos que correr, entonces el corazón debe garantizar la sangre a los músculos para esa corrida. Si te dice hay que descansar, es con este dice, ¿no? Ya, disminuye. Entonces el gasto cardíaco es un elemento súper importante en patología. Si baja el gasto cardíaco, mi paciente está en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ya vamos a ver estos elementos. Ahora, fíjate por favor, ¿qué debo conocer? Anatomía ciclocardíaco para entender el gasto cardíaco, pero vamos a ir a analizar los siguientes conceptos. ¿De dónde sale el gasto cardíaco? El gasto cardíaco en realidad, sí, fíjate por favor, ¿ya? El gasto cardíaco, a esto te lo voy a poner, gasto cardíaco, es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Cuánto era el volumen sistólico, jóvenes? 70 ml. Entonces, si la frecuencia cardíaca de mi paciente es de 70 por minuto, ¿cuánto va a ser el gasto cardíaco? ¿Me pueden decir? 7 por 7,
49, 4.900 ml. Por eso que un paciente que más o menos esté en reposo, ¿cuánto es su gasto cardíaco? Alrededor de 5 litros. Listo, ahí está. ¿Ya? Eso cuando esté en reposo, por eso sale de ahí el gasto cardíaco. ¿Ya? Indudablemente el gasto cardíaco no es la única forma de explicar. Ya van a ver la ley de Ohm, y la ley de Ohm explica de otra manera el gasto cardíaco y maneja otras variables. ¿Ya? Entonces, pero en esto, ¿por qué te lo estoy poniendo aquí esto? Porque esto está en inglés y el otro muchos quizás no están pudiendo entender. Pero de todas maneras yo te voy a decir, el médico, y te dice la diferencia, o sabe inglés, o la otra opción, o sabe inglés. Y hay una opción más, o sabe inglés. Así que elegí cualquiera de las tres opciones. Sí, elegí cualquiera de las tres que te da, o sabe, o sabe, o sabe. Así que mete a tu cabeza que tienes que aprender mínimo a leer el inglés. Aunque yo no soy capaz, yo sinceramente he vivido en Estados Unidos un cierto tiempo. He aprendido algunos modismos, todo. Puedo hablar Spanglish, pero no hablo English. Así, ¿ya? Pero me hago entender. Por ejemplo, mi cuñado no habla nada de español y tengo que hablar con él. ¿Sí? Y es de mi edad y no podemos no hablarnos. Así que como sea, él habla español, yo hablo inglés y nos entendemos. Pero en realidad yo me tengo que acomodar a él porque es medio cerrado. Somos humanos, ¿entiendes? Entonces eso es detalles, ¿ya? Entonces ya sabes, y leer tienes que hacer, escribir también tienes que saber. Bien, ya el gasto cardíaco. Ok, vamos por eso. ¿Sí? Para seguir, vamos a ver que aquí tenemos un corazón que está latiendo a unos 75 latidos por minuto, más o menos. ¿Sí? Ese es el sonido que tienes que estar en tu cabeza, 70, 75. Es una frecuencia cardíaca normal. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo quiero decirte qué es el volumen sistólico? El stroke volume es el volumen sistólico. ¿Ya? El stroke volume, en este caso, viene de volumen de eyección, significa. ¿Ya? Pero es la cantidad de sangre que el corazón bombea por cada latido en cada ventrículo, ¿ya? En cada ciclo cardíaco. Entonces, si hago clic en el corazón, mira, tanto el lado derecho como el izquierdo bombea 70 veces. ¿Lo ven? Ese es el volumen sistólico y eso es lo que he hecho hace rato al multiplicar. Ahora, aquí hay una demostración en lo que es la curva de volumen. Si te fijas, aquí está el stroke volume, o sea, el volumen sistólico, ya va a ser la resta del volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. ¿Cuánto es el telediastólico? 120. ¿Cuánto es el volumen telesistólico? 50. Ojo, esto, la traducción sería ended diastolic volume, o sea, volumen de fin de diástole. Porque cuando finaliza la diástole, ¿qué te he dicho? Los ventrículos están llenos. Y este es ended o systolic volume, o sea, ¿qué quiere decir? Volumen de fin de sístole. O sea, cuando ha finalizado la sístole, el corazón expulsado la sangre se queda con los 50 ml. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí está el corazón vaciándose, llenándose, llenándose, y ahí está el volumen sistólico. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a ver una demostración de eso. Por ejemplo, cada uno de estos es 70. En realidad, en el corazón muy poco varía el volumen sistólico. Muy poco, casi nunca. Casi cuando tú estás tanto en el reposo como en el ejercicio, en el reposo de hecho de lo normal, esto está casi constante. Casi, no he dicho totalmente. Puede variar por el sistema nervioso simpático un poquito, alguna cosa, pero en realidad el que más varía es la frecuencia cardíaca. Ya tu frecuencia cardíaca sube, baja, se acomoda a las situaciones. Entonces, cada uno de estos, ¿cuánto está bombeando? 70 ml. ¿Ya? Y esos 70 ml, vamos a ver que en un minuto van a hacer un cierto volumen de sangre. Por eso ese es el gasto cardíaco y una demostración del gasto cardíaco por minuto. ¿Ya? Entonces, cuando el corazón está latiendo, en este caso, ¿a cuánto? 75 latidos, ya van a ver, ya falta como 5 segundos y no me digas que ya te trancaste ahí. No vale ese trancado. Ya, entonces, vamos a esperar, pero en realidad esto llega a 75. Y al llegar a 75, si multiplicas por 70, ¿cuánto va a ser el volumen, o sea, el gasto cardíaco? A ver, multipliquen 70 por 75, va a salir 5.250. ¿Ya? Lo que quiero que más o menos aquí se den cuenta que cada uno de estos saliditas de sangre son 70 ml. Cada una de ellas. O sea, se trata de corazón, pero vamos a ver si podemos hacer un replay. ¿Ya? Y creo que no es necesario cambiar. Pero lo único que quiero es que se den cuenta que cada uno de estos cuadros es 70 ml. Casi eso, casi no varía. No he dicho que no varía, no, casi. En el ejercicio a veces aumenta.
Cuando el paciente está con bradicardia puede aumentar, ¿ya? O si no, mantenerse. Ahora, ¿puede disminuir? Sí. ¿Cuándo puede disminuir, creen, este volumen sistólico? ¿En qué situación disminuiría? Presionar. ¿Qué? Fuerte. Presionar. No, no creo, porque el cuerpo va a hacer mecanismos para compensar. ¿Sabes cuánto va a disminuir? Cuando pierda sangre. En una hemorragia, claro, es por lógica. Ese es el razonamiento que tienen que saber. ¿Ya? Va a disminuir cuando un paciente pierda sangre. Entonces, al perder sangre, ¿qué pasa? ¿Sí? El volumen sistólico disminuye. Ya porque estás perdiendo sangre. El corazón como que está funcionando con poca sangre. ¿Entendido? Y ahí está, a 75, 70, 5.25 litros. ¿Correcto? Bien. Vamos a ir a, si no me equivoco, ya estamos en... ¿Qué más? Aquí están los factores que afectan. Mira, el simpático, no les voy a dar esto todavía porque no necesito. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué hace el simpático cuando tú haces ejercicio? Sube la frecuencia cardíaca, sube el volumen sistólico, por lo tanto sube el gasto cardíaco. ¿Qué hace el parasimpático? Lo contrarregula, baja todo. ¿No? Y baja todo. ¿Ya? Entonces, estos son factores que afectan, en este caso, a lo que sería el gasto cardíaco. Voy a ir a un software que necesito mostrarles también de corazón. ¿Por qué tengo que darles esto, jóvenes? Porque en realidad tengo que echar el